Buenos días. Hola, buen día. Buenos días a todos. Tuve alguna dilación ahí cuando tuve que empezar porque, bueno, no son las cosas como Buen día, antes. Ahora profe. entré con el chat que les mandé por WhatsApp. Y el viernes había entrado por la aplicación. Ahora entro por la aplicación y me dice, usted tiene una reunión que debe concluir. No sé a qué se refiere. Bueno, en principio, no sé si leyeron el texto de Bernard, pero es complejo. Complejo sobre todo porque hay demasiados elementos no explicitados. Está, digamos, suponiendo un conocimiento, conocimientos que en general no se tienen. Estos textos, como todos los que leímos, salvo el de Rode y el de Mircea Eliade, que son más bien de difusión, estos textos son a veces contestaciones, o sea, una especie de diálogo entre eruditos, que después los compilan en textos. O sea, el texto este se llama De mito y pensamiento en la Grecia arcaica, ¿no? Lo que obviamente no podemos aspirar a agotar cada uno de los enigmas que están dispersos sobre el texto. Enigmas dilucidables, ¿no? Por supuesto, pero que nos llevarían, y aparte en muchos casos no estoy en condiciones, ¿no? Sobre todo habrán visto la cantidad de palabras en griego, pero que por lo que vi están todas explicadas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está puesto ahí si es tan complejo? Porque nosotros de eso extraemos una serie de elementos. Recuerden que nosotros tenemos una deriva que tiene un fin, que es tener un cierto conocimiento previo para ingresar de lleno al asunto propiamente filosófico. La clase de hoy y la clase del viernes van a ser las dos últimas de este primer ciclo. Ya el martes que viene empezaremos con Parménides, y hoy, bueno, no sé cuánto duraremos con Parménides. Lo que pretendo hoy sobre todo es esclarecer un punto, dentro de mis posibilidades, que no estuvo de ninguna manera visto en lo que ya hemos estudiado, que es el tema del Asia Menor, o sea, donde efectivamente nace la razón. Nuestro camino fue más bien dirigido a través de esa irrupción del fenómeno dionisíaco y sus derivaciones maduras, o maduración, digamos, en la tragedia y en el pitagorismo, como dos vertientes que surgen de la misma fuente, y esas dos vertientes surgen a través de una intercepción o intromisión o una, ¿cómo se dice? Bueno, un elemento nuevo, que es lo que Dodds nos cuenta acerca de la aparición de estos chamanes en Grecia. El texto de Dodds, el texto de Bernard, que es más moderno, es de los 80, supongo, que los otros. Bernard no murió hace mucho tiempo. Intenta hacer una síntesis. Y si ustedes se fijaron que el texto tiene tres partes. La primera está dedicada casi exclusivamente al fenómeno jónico en el Asia Menor, o sea, cómo es que aparece el pensamiento. Y el segundo es un tema que de algún modo nos es familiar, que es eso mismo, pero ocurrido, o sea, la transformación, pero ocurrida en el sur de Italia. Y el tercer momento es su propia opinión, o sea, cómo es que apareció esto que se llama razón, ¿no? Lo primero que podemos decir es que Bernard no cree, como Barnett, que es el primero que he citado, que la razón existe independientemente de las circunstancias. Magníficamente dicho en La razón sería un viajero sin equipaje. Y la providencial capacidad del pueblo griego lo que hizo fue descubrirla. Y una vez descubierta,
esa razón no hizo más que transitar por el camino indicado por aquellos primeros griegos, ¿no? Contra esa opinión o esa postura de Barnett aparece Comfort, que en 1952, él no, sino sus albaceas, digamos, sus discípulos publican ese Principium Sapientiae, ¿no? O sea, principios de la sabiduría, este, que es una serie de trabajos, donde lo que intenta Comfort es mostrar que el primer pensamiento es una suerte de transfiguración de lo ya establecido en algunos mitos, pero en un plano abstracto, ¿sí? Como dice, hay una famosa frase ahí, ¿sí? Esperen que se las voy a leer en cuanto la encuentre. Transpone en una forma laicizada y sobre el plano de un pensamiento abstracto el sistema de representaciones que la religión ha elaborado. Lo que hace Comfort es encontrar cuál es el camino, la continuidad entre determinados mitos, sobre todo cosmogónicos, y el pensamiento naciente. Dice que ya en el orden mítico existe un principio que veremos explicitado, como dice, de un modo laicizado y en un horizonte abstracto, en un plano abstracto, la idea de un orden. Hay una separación en el mito entre el cielo, la tierra y las aguas, y las profundidades, esa repartición. Y observa que la cuádruple división de la fisis en las estaciones es de algún modo reiterada en el primer pensamiento racional, como que hay una continuidad, por supuesto, que él explicita, pero que no ha sido vista, y todo esto es para oponerse a la postura de Barnett. O sea, Barnett es, esto después nos vamos a dar cuenta, es un platónico. Piensa que la razón existe antes de que existiese, y que es providencialmente descubierta por un pueblo de particular talento como el griego. Lo que hace Comfort es un trabajo de rastreo de fuentes y trata de encontrar lo que hemos intentado nosotros ya desde el principio, que es encontrar los eslabones, descubrir la trama oculta que va desde un fenómeno visible, ostensible, hacia sus fuentes. Bueno, aquí, en lugar de hacerlo con la idea del alma, Comfort lo hace con la razón. En un momento dado dice Bernard, pero estas primeras formulaciones del pensamiento, no lo llamemos filosofía, no es la filosofía, en todo caso ese nombre se lo podemos adscribir a Platón y siguientes, aunque haya sido usada antes. No es exactamente la filosofía, es un pensamiento que utiliza un modo diferente del mito, ¿no? El mito narrado, el pensamiento plantea problemas. Esa es la diferencia fundamental, ¿no? O sea, ahí Bernard dice, el mito es una narración que resuelve el problema antes de plantearlo, ya está resuelto el problema. Lo que hacen los primeros pensadores es proponer una respuesta, pero esa respuesta es un problema. Y en tal sentido es un problema que lo que ha ocurrido desde el siglo VI en la costa del Asia Menor hasta hoy es dilucidar problemas. O sea, la ciencia es una continuidad directa, aunque vieron que hay restricciones que dice Bernard, la ciencia griega o ese primer pensamiento no sabe nada de experimentación. No es una matemática, por ejemplo, que intenta adscribirse a los fenómenos de la naturaleza con la intención de describirlos y, en última instancia, de controlarlos, sino que la matemática existe en un mundo más o menos propio y no intercede con la realidad espacio-temporal.
Ahora, lo que me parece relevante en todo esto es que les hable de este primer pensamiento, cómo surge, dónde surge. ¿Por qué? Porque obviamente Bernanos lo da por sabido. Y nosotros, como decíamos, nos hemos interesado más en una vertiente que en esto del primer pensamiento, pero naturalmente cuando nos dirigimos a la vertiente de la historia del alma en Grecia, era porque sabíamos que íbamos a seguir el otro camino, ¿no? Que tiene como dos lugares emblemáticos. El Asia Menor, para lo que podemos llamar la beta científica del pensamiento naciente, y la beta salvífica del pensamiento naciente. La del sur de Italia, obviamente, más apegada a la tradición religiosa que la del Asia Menor. Pero fundamentalmente lo que ocurre en el Asia Menor es que un individuo, que se llamó Tales de Mileto, a fines del siglo VI seguramente, la datación de Tales de Mileto se debe a que se sabe que predijo un eclipse que se dio en una batalla, y esa batalla ocurrió a fines, es decir, 584 antes de Cristo. Entonces, por eso tenemos alguna precisión de la época en que vivió Tales, ¿no? Fines del siglo VI. En lugar, Tales, de adscribir un determinado o los fenómenos que ocurren en la física a una potencia externa, ¿no?, sobrenatural, lo que intenta es responder con una formulación laicizada, como dice, y abstractamente concebida, acerca de por qué ocurren los fenómenos que ocurren. Hablemos de la secuencia de las estaciones, hablemos de cuál es el componente esencial a partir del cual todo lo que existe es. Esas son las primeras respuestas que dio Tales de Mileto. ¿Qué es lo que hizo? Es junta o confluyen en ese mundo del Asia Menor. Recordemos que estas ciudades griegas fundadas, muchas después de las invasiones y después seguramente también de aquella, nos llamaba la época oscura, se enriquecieron muy rápidamente, muy rápidamente. Fueron ciudades importantes hasta que los persas, bueno, Mileto fue arrasada por los persas y no se recuperó bien nunca más, ¿no? O sea, antes de digamos, de esta apetencia persa sobre el Asia Menor y sobre Grecia. Recuerden que los persas también conquistaron Egipto, también conquistaron, bueno, obviamente todo lo que es Jordania, Israel, toda esa zona, Siria, hasta llegar a Egipto. ¿Y qué es lo que ocurría en esas ciudades? En principio, mucha gente, ¿sí? Esto es personas de diferentes lugares, diferentes costumbres. Eso de alguna manera hizo algún efecto en las convicciones de esos griegos, ¿no? Y gente como estaba de algún modo abierta al mundo, no estaba, como decíamos, encerrada en una tradición rígida, no había una ortodoxia, se empiezan a preguntar, a estos en vez de enterrar a los muertos se los comen, bueno, estoy exagerando, ¿no? ¿Cómo es posible esta variabilidad de las costumbres? ¿Habrá, sin embargo, bajo esa variabilidad, un sustento único que las pueda explicar y fundamentar? Y si eso lo preguntamos acerca de los usos y costumbres de muchas personas, ¿podríamos trasladarlo a los fenómenos que ocurren en esto que llamamos nosotros physis? Las dos influencias decisivas para que florezca esta rara avis, que es la razón, porque ahí es cuando empezamos a sorprendernos de por qué, cómo, cuándo aparece esto, ¿no? Es la astrología babilónica y la matemática egipcia. De la astrología babilónica tenemos claramente
esta cuádruple división de la totalidad en esos 4 elementos, ¿no? Tierra, aire, fuego y tierra. No, tierra, aire, fuego y agua, ¿no? Esa cuádruple partición vivió milenios, les digo, antes de la aparición de la química y de la física. Y por otra parte, la matemática egipcia, que por otra parte estaba orientada unívocamente hacia, paradójicamente, a una aplicación práctica, a la agrimensura. ¿Por qué? Porque Egipto vive de las bajantes del Nilo. ¿Por qué digo esto? Porque los sedimentos que trae desde sus fuentes, que arrastra el río, y al bajar deja toda una zona de tierras abonadas. Y eso era un asunto básico para la supervivencia egipcia. Y era también necesario tener una clara dimensión de eso. De ahí la utilización de la matemática en esta tarea de la agrimensura. Lo que ocurre con la matemática en Grecia es que da algo así como un salto cualitativo y empieza a ser una disciplina que se sostiene sobre sí misma y que no tiene en general ninguna apetencia de utilizarla con algún fin, que de hecho después ocurre. Pero vamos a ver en Platón qué es lo que pasa con la matemática y cómo la matemática no es aquello que usan los tenderos, dice, y la gente que calcula o hace cuentas, ¿no? Tiene otra naturaleza. Pero fundamentalmente en el caso de Tales de Mileto, nosotros seguramente hemos estudiado el teorema de Tales en nuestros primeros años de la secundaria, o también podemos haber escuchado a Lelutier, que tiene una canción que se llama El teorema de Tales, ¿no? Pero la cuestión es que la matemática en Grecia, digo, en esta cuestión del autosostenimiento, pasa a ser un asunto de especulación, ¿no? Esta capacidad para la sorpresa y el asombro que tienen los griegos los lleva a descubrir determinadas regularidades que ellos luego verán como algo misterioso en el orden de lo matemático. Por eso lo dejamos para cuando podamos ver con Platón algo de Pitágoras, ¿sí? Tenemos esas dos fuentes que confluyen entonces en estas ricas ciudades del Asia Menor, en particular en Mileto, en particular en un individuo que, si bien se cuenta la historia de que por mirar las estrellas se cae en un pozo, y la criada Tracia se ríe de él, su criada, porque dice, estos tipos que están mirando las estrellas y no saben por dónde caminan, ¿no? Pero como bien dice el profesor Carpio, de acuerdo, dice que como esta gente tenía un cierto conocimiento de muchas cosas, ¿no? Sabía que la próxima estación iba a haber una buenísima cosecha de aceitunas, entonces lo que hace Tales es alquilar casi todos los trapiches de la zona y con eso se hizo rico. Trapiches es donde se exprime, ¿sí?, la aceituna para sacar el aceite de oliva, que es algo fundamental para la vida de todo el Mediterráneo. Bien, ¿en qué consistió esta primera respuesta anómala? O sea, anómala quiero decir una respuesta diferente a la que nos daba el mito. Es, como dice Bernan, utiliza ese nombre, positivo. Un pensamiento positivo es un pensamiento que desconoce o no adjudica a los fenómenos un origen que no sea la propia naturaleza. O sea, no hay una causalidad extrafenoménica, sino que todo lo que ocurre, ocurre por una suerte de fusión, de contacto, de vínculo entre diferentes elementos, y aquello que vemos como la realidad no es sino la expresión de algo que en realidad ocurre en otro plano.
sea, saben que lo que dice Tales de Mileto es que el agua es el elemento primordial. Y por diferentes factores como lo frío y lo caliente, lo seco y lo húmedo, producen los otros tres elementos. Tenemos aquí la primera formulación filosófica que dice todo es uno. Con esto lo que estamos diciendo es que lo que vemos, si bien tiene la forma de lo múltiple, obedece a una única, a un único arjé. Recuerden que esta palabra la usamos o hablamos de ella con Mircea Eliade, si mal no recuerdo, pero no está mal recordar que arjé en griego significa principio o fundamento, y que la gravitación de ese principio hace que la palabra mandar en griego derive de arjé como sustantivo, ¿no? Arjomai quiere decir mandar. Quiero recordar que dijimos que la palabra arquitecto es el que manda a los textoi. Teiknumi quiere decir el verbo hacer, donde viene la palabra técnica. A los que hacen, ¿sí? Y por otra parte que ya pasando del plano meramente no, del plano lingüístico, nos trasladamos a otro plano y dijimos, el origen manda. Claramente en estas primeros pensamientos vemos la gravitación del origen como aquello que es fuente y origen de todo lo que ocurre, ¿no? Este primer salto en el pensamiento, entonces, lo que hace es, en principio, despojarse de toda causalidad de origen no fenoménico, entendiendo nosotros, digo nosotros en nuestro curso, por fenoménico, aquello que ocurre en el espacio y en el tiempo, y que de algún modo es perceptible, ¿sí? Entonces, ese salto que da lo humano, llamémosle así, en el Asia Menor, como dice Bernard, es un camino que no habrá de desviarse, ¿no? Digamos, aún hoy, lo que establece Tales sigue vigente, porque si hay algún científico que adjudica una enfermedad o un fenómeno a una causa extranatural, aún hoy, sus colegas le dicen, maravilloso, pero este no es tu lugar. Vete, andate a una secta, a una iglesia o lo que fuere, pero aquí hacemos ciencia, y hacer ciencia significa que exclusivamente adjudicamos los hechos a un entrelazamiento de fenómenos. Y esos fenómenos no son sino sustancias, como dirá Kant mucho después, enlazadas por la ley de la causalidad. O sea que hay causas y efectos. Y nosotros concebimos que conocer algo lo conocemos cuando conocemos su causa. Eso lo dijo Aristóteles, pero yendo al médico nos damos cuenta de que cuando se detecta, o leyendo, ¿no?, una enfermedad es porque conocemos sus causas. Pero todo eso no se remonta obviamente explícitamente a este señor Tales de Mileto, pero él abre ese camino, que desde esta perspectiva, intentando, como estamos haciendo, ponernos en el lugar de, o sea, cómo es que aquellos individuos vivieron ese mundo, ¿no? Y cómo está, no sé, esto sí que no lo podemos llamar este milagro griego. De algún modo vieron que Barnett dice, sin dudar, sin ponerse colorado, el milagro griego, ¿no? En contrario de Comfort, que dice, bueno, habrá sido un milagro en otro sentido, pero aquí les muestro con toda claridad cómo el primer pensamiento es, de alguna manera, la conclusión de algo que ya estaba implícito en el pensamiento mítico.
El mítico es pensamiento porque intenta responder con alguna razón a los hechos, a los fenómenos. Se pregunta por qué estamos aquí, de qué están hechas las cosas, para que, digamos, de dónde venimos, todo ese tipo de preguntas. El mito, como bien dice Bernal, lo contesta, pero es una respuesta que ya estaba hecha antes de la pregunta, o sea, ¿por qué? Y por qué los dioses, etcétera, etcétera. La cuestión de Tales es mucho más compleja, tan compleja que sigue siendo algo bien. Vamos a leer algunas frases. Dice, la innovación mental consiste en que estos poderes están estrictamente delimitados y abstractamente concebidos. Se limitan a producir un efecto físico determinado y este efecto es una cualidad general abstracta. Con esto quiere decir que lo que ha ocurrido en este pensamiento naciente es una operación de desacralización. O sea, los fenómenos ya no son el resultado de la voluntad divina, sino que son lo que son, y son abstractamente concebidos. Esto es, agua, tierra, fuego, aire, no son dioses, son fuerzas. Y esas fuerzas interactúan entre sí y no hay otra cosa. Por otra parte, hay que decir que estos primeros físicos, así se los llamaba, o fisiólogos, conocedores de la fisis, digamos, el fenómeno natural, lo llamaríamos nosotros, es lo único que, o por lo menos lo que nos ha llegado, que les importa. No hay especulaciones acerca de está bien o está mal hacer tal cosa. No hay una cuestión ética. No hay tampoco cuestiones estéticas, sino que hay una suerte de inmersión en los fenómenos que nosotros llamaríamos naturales y que ellos llaman fisis. La otra alusión, que sería nuestra primera incursión filosófica, aunque no lo hace Bernal, pero lo tenemos que nombrar porque él lo da por sabido, o sea, para poder leer este texto con alguna soltura tenemos que explicitar algunos de los términos, ¿no? Es Anaximandro, de Mileto, que se llama a esa escuela de Mileto, pero llamarlo escuela es un poco pretencioso, ¿no? Digamos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, son ese terceto milesio. Pero lo interesante de Anaximandro son dos cosas. La primera es que es el primer texto que nos llega como que es propio de él. Obviamente las obras de ellos se han perdido. Sí, ¿me están hablando? Las obras de ellos se han perdido, conocemos, por terceros que han citado. Pero en el caso de Anaximandro tenemos el intento de que esa cita sea textual. Tenemos unos 5 renglones del dicho de Anaximandro y lo que aparece ahí, bueno, primero se los voy a decir, parafraseándolo, ¿no? Dice Anaximandro, todo lo que ocurre surge de un fondo único que él llama lo apeiron. Hans-Georg Gadamer, que es un helenista y es también un filósofo, de algún modo el propulsor de la hermenéutica, el discípulo de Heidegger más relevante, se puede decir, dice que todos los nombres que utiliza este primer pensamiento están en neutro. Creo que en nosotros el neutro masculino, femenino, y el neutro no existe, por ejemplo, en el habla común. Por ejemplo, en alemán se dice das Mädchen. Mädchen es muchacha, lo muchacha, ¿no? O auto, hablando de Volkswagen, dice das Auto. Lo auto sería, no el auto. Esto, dice Gadamer, es una tendencia en este primer pensamiento, utilizar el neutro para la expresión de sus palabras fundamentales. Y da una razón, dice el neutro, de algún modo despoja las cosas
de adherencias, como lo femenino y lo masculino, y nos plantea la posibilidad de pensarlas tal como son en sí mismas. Lo apeiron entonces, que es obviamente neutro, significa lo que no tiene perímetro. La palabra peiro es el límite de las cosas, que tiene justamente la palabra perímetro. Y recuerden, ya creo que lo hemos dicho muchas veces, la alfa en griego es privativa, como cuando decimos nosotros anormal. Recuerden que una de las palabras fundamentales del pensamiento griego, verdad, se dice aletheia, que quiere decir lo no oculto o desocultar. Bueno, esto, lo apeiron, sería el fondo indeterminado de donde surge todo lo determinado. Entendemos por lo determinado todas y cada una de las cosas que vemos y que aunque somos. Existe entonces un fondo invisible, fuente y origen de todo lo que es, que surge, y ahí está la cuestión. El hecho del surgimiento implica en el pensamiento de Anaximandro hibris, desmesura. El solo hecho de aparecer, de recortarse por encima de ese fondo de lo indeterminado, tiene de algún modo una sanción en la medida en que es desmesura. Y la sanción, que no es una sanción moral, la sanción que recibe todas y cada una de las cosas que se muestran en la totalidad, paga el precio de esa desmesura, regresando inexorablemente al orden de lo indeterminado. Eso sería traducido, explicitado, el dicho de Anaximandro. Todo lo que es no es sino una transfiguración, de algún modo una anomalía, de algún modo una desmesura, y esa misma desmesura tiene como nota distintiva que habrá de destinar a eso que se aparece a otra vez regresar a lo indeterminado, ¿no? Simplemente pensemos lo que le pasa a los cuerpos vivos cuando mueren, ¿no? O sea, de ahí hay mucha tela para cortar, ¿no? Dice esto de el soliloquio de Segismundo de la vida es sueño, ¿no? Pues el pecado mayor del hombre es haber nacido. O todo lo que nace merece morir, ¿no? Dice, creo que es de Goethe, ¿no? O sea, toda esta idea de que la exposición de la expresión implica una transgresión, y esa transgresión se paga con ese regreso a esto indeterminado, a lo apeiron, ¿no? Y desde otro punto de vista, lo que resulta sumamente interesante en el caso de Anaximandro es que por primera vez en la historia, no solamente, esto ya lo hizo Tales, se adjudica la totalidad o lo múltiple a lo uno, sino que lo que hace Anaximandro como novedad es que eso uno no es perceptible. Lo líquido o el agua de lo que hablaba Tales, sí es un fenómeno que, bueno, se nos pasó. Bueno, regresamos en un ratito, ¿sí? Están ahí todavía, no estoy hablando solo de un loco, ¿no? Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, ahí nos vamos, ¿sí?